Aleluya. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Entonces el cielo se manifiesta en la tierra cuando hay hombres y mujeres que anclan su fe en ese Dios de salvación. El Señor nuestro Dios es Dios que salva. Él tiene poder, se define como Dios Todopoderoso. En esta cita base que le hemos leído, recuérdense que leímos el Salmo 68, 19, que Él te llena de beneficio y que te da salvación, viene con salvación a su pueblo. Pero Cristo cuando viene en Juan 3:16 también se revela como el punto de salvación. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y está hablando aquí de una salvación eterna. Pero yo no estoy hablando en el capítulo 68 del Salmo de una salvación eterna solamente, sino que los enemigos que enfrentaban los creyentes del antiguo pacto o de la antigua fe, ellos tenían enemigos físicos que los querían matar. Ellos tenían enemigos depredadores. Ellos tenían enemigos que no lo querían ver vivo porque era un pueblo que pensaba diferente a los otros pueblos. Ellos adoraban a un Dios que los otros pueblos no tenían. Por tanto se levantaban enemigos. Se levantaban los amalecitas, se levantaban los heteos, se levantaban los guerreros. Y en medio de toda esa fiera ellos decían: yo sé que aunque los enemigos sean fuertes, aunque tengan guerreros fuertes, aunque sean gigantes, yo sé, diga conmigo, yo sé que Dios me va a dar la victoria sobre esos enemigos físicos. Allí la iglesia tenía enemigos físicos, pero ahora la iglesia tiene enemigos físicos y espiritual. Gente que no te quieren ver bien, gente que no quiere que la iglesia crezca, gente que no quiere que tú seas bendecido. Hay demonios que hacen guerra a la iglesia para que no crezca, pero hay demonios metidos en gente que te llevan envidia y te tiran sin tú hacerle nada. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ti hay una gracia, dentro de ti hay una gracia diferente. ¿Sabe por qué? Porque en ti hay un espíritu diferente, porque tú amenazas a cambio, sin tener que usar corrupción, tú amenazas a cambio, sin tener que hacer lo malo, tú amenazas a cambio. Alguien tiene que entender esto, por favor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de tu salvación lo que quiere es enderezar tu camino para que obtenga la bendición que ya está pautada desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde están los que aplauden a Dios? ¿Dónde está la iglesia que vino a adorarle en esta hora y a decir: tengo un Dios de salvación? Acelero mi fe. Y a toda esta gente, los que comenzaron el gobierno de la fe, recuérdese que la fe no nace en la ley, que la fe nace en Abraham, en Noé. Por eso el diezmo y la ofrenda no son de ley, no son impuestas, es por la ley de la fe. La gente dice que le atribuye a esto, que eso era, no. Los que comenzaron a ofrendar y a diezmar todo fue en la fe. Dice que Noé, cuando salió del arca, salió con un altar y comenzó a buscar ofrenda. Y dice que la ofrenda que hizo llamó la atención a Jehová. Y la ofrenda de Caín y Abel no era de ley, era de fe, de gratitud. Por eso es que cuando Abraham da el diezmo a Melquisedec, tampoco lo da en la ley, sino que de él iba a salir un sacerdocio que iba a adorar a Dios. Por cuanto Dios salvó a Abraham del oído, lo salvó a Abraham de la mala tierra donde vivía. Entonces Abraham saca lo que era el diezmo de la batalla que había peleado con Caledomer y 5 reyes por ahí. Dice que Abraham sacó del botín y dijo: no voy a tomar nada para mí, sino que voy a tomar solamente lo que los muchachos se ganaron, pero voy a darle ahora el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz, sin descendencia. O sea que el diezmo, la ofrenda y el dar no viene de ley. Nadie tiene que imponerle a usted que dé, pero la fe misma te lleva a dar por gratitud. Alguien tiene que entender, la fe misma te lleva a dar por gratitud. La fe sabe que todo lo que poseemos pertenece al Dios de nuestra salvación. Y esta gente, cada vez que Dios lo libraba, llevaban pacto. Cada vez que Dios lo libraba, llevaban ofrenda. Dice que allí uno que le decían
como este muchacho que era el más pobre de su casa y el más chiquito, Gedeón, dice que se topa allí. Están acabando con los altares, ya están acabando con todos los altares, están corrompidos. Pero él dice que se le apareció el ángel, y antes de él hablar con el ángel, dice: déjame venir aquí. Y dice que buscó una ofrenda, la partió y la quemó, y entonces dice que el humo subió. Entonces vino el pacto de Dios con Gedeón y le dijo: yo te voy a dar victoria, yo te voy a dar victoria, te voy a salvar y voy a entregar tus enemigos. Gedeón se veía, ¿sabe qué? Con poca fuerza, se veía como pobre. Pero una cosa es cuando tú te ves y otra cosa es cuando Dios te mira. Una cosa es como tú te ves y otra cosa es como Dios te mira. Él se veía pobre, se veía el más pequeño, pero Dios le dijo: yo te veo que en ti hay un campeón, yo veo que en ti hay una campeona. Yo te voy a dar salvación sobre tus enemigos, yo te voy a levantar sobre tus enemigos, yo te voy a levantar sobre los enemigos internos y los gigantes internos que se están levantando en tu vida. Pero también yo te voy a salvar de los gigantes externos que se levantan en tu vida. Por tanto te pido que solamente crea que yo puedo hacer de una vasija inútil una vasija de utilidad. ¿Dónde está aquí la gente que entienden que Dios de su salvación, aleluya, le está vigilando? Lo escogió para cosas grandes, lo escogió con un propósito eterno. ¿Dónde está la iglesia que vino a recibir la salvación de Jehová? Y aquí hay un sonido de violencia espiritual. Y la Biblia revela al Dios de salvación. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestra salvación. Le adoró. El Señor tiene poder para librarte de la muerte eterna. ¿Cuántos lo creen? Diga: mi Señor tiene poder para librarme de la muerte eterna. Dile al que te está amenazando con diagnóstico de enfermedad: yo no muero cuando el diagnóstico lo veo. Dile al que te está amenazando con diagnóstico de miseria: dile: yo no recibo miseria del diablo, ni me voy de esta tierra cuando el diablo quiera, ni cuando el médico quiera, ni cuando el azúcar quiera, ni cuando el cáncer quiera, ni cuando la brujería quiera, ni la maldición ni la lengua sagorera quiera. Yo parto de esta tierra porque Él tiene propósito eterno conmigo. Cuando el dedo de Dios haya escrito: llegó tu final y he cumplido el propósito que yo he hecho contigo. El pacto mío es llevarte a heredar la tierra prometida, de darte 100 veces más en esta tierra, más una vida eterna en los cielos. ¿Dónde están los que corren por eso? ¿Dónde están los que se levantan a creer que Dios te salvará del lobo, que Dios te salvará del cazador, te salvará del oso, que Dios te salvará del prestamista gorero, que Dios te salvará del banco que quiere hipotecar tu casa, que Dios te salvará? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí los que creen en el Dios de su salvación? Él te puede sacar del lodo cenagoso. Él endereza tu pie sobre peña. Él pone tu pie sobre peña y endereza tu paso. Dígale: mi Dios, tengo un Dios único, que no solamente me está vigilando y esperándome en el cielo, sino que estás conmigo en la tierra guiándome. Lo que pasa es que hay gente que creen que Dios está en el cielo esperando que ellos se mueran. Dios está aquí esperando que tú te muevas con Él para Él darte la victoria. Dios se metió dentro de ti. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Dónde están aquí los que tienen a Dios dentro? ¿Dónde están los que rugen porque tienen al Dios de salvación dentro? ¿Dónde están los que caminan? ¿Dónde están los que corren? ¿Dónde están los que danzan? ¿Dónde están los que se alegran en el Dios de su salvación? ¿Dónde están las mujeres que gritan amén? ¿Dónde están los hombres que gritan amén? Que dicen: tengo un Dios que me salva, tengo un Dios que me guía, tengo un Dios que me pastorea, como dijo David: Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Eso es breve lo que está pasando. Solamente invoca al Dios de tu salvación. Sí, en la cisterna invoca al Dios de tu salvación. Sí, mientras los enemigos te aprietan, invoca al Dios de tu salvación. Oh, gloria. Diga: Dios tiene poder para librarme de la muerte eterna. Aleluya. Si Dios se atrevió al principio, cuando tú eras un inmundo, y yo también, a ofrecer su hijo por ti, por una basurita que estaba por ahí esperando que el diablo se la llevara, como estábamos tú y yo, reciclados. Si Él se atrevió a dar su hijo
antes de que tú creyeras y a exponerlo para que su fe te atrajera, ¿cuánto más no hará Dios contigo que ya lo aceptaste y camina en él? Si Dios ofreció lo mejor del cielo, lo mejor de la tierra y debajo de la tierra, decirle, lo voy a exponer. Era Adán que tenía que morir, pero le voy a traer otro Adán para que camine, para que se purifique, para que guarde, para que se lo compre a ustedes, para que tenga derecho legal sobre ustedes y que todo aquel que cree corra en la salvación. Si Dios se atrevió ayer a bendecirte con la salvación en Cristo Jesús y a entregar su único hijo, ¿cuánto no está dispuesto Dios a hacer contigo que ya creíste, que ya eres de salvación, que ya camina en salvación, que ya anda en salvación? Dios está esperando un pueblo que le crea. Dios está esperando mujeres que le crean. Dios está esperando a iglesia que le crea. Su iglesia debe caminar consciente de que es salva, de que es protegida, de que Dios no va a dar su brazo a torcer frente a los enemigos que se levanten contra ella. Alguien tiene que decir amén. Solo en Dios, diga conmigo, solo en Dios se halla descanso. Diga, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Alguien, pero dígalo con fuerza, Señor. Pero dígalo así. Diga, solo en Dios haya descanso mi alma, haya paz mi alma. De Él, diga, de Él. No viene de la remesa que se frizó, no viene del hombre que se fue de la casa, no viene del hijo que te quitó la paz, no viene del sueldo que ganaba que ya te lo pararon, no viene del trabajo que te quitaron. Es solo en Él, solo en Él, solo en Él. Yo quiero hacerte dependiente total de que Dios te vigila, Él te salvará, aleluya, Él te levantará. Él dijo que va a darle seguimiento y que te va a pastorear a sus hijos, va a pastorear a sus hijas, va a pastorear la iglesia que compró a precio de sangre. Diga, solo en Él haya descanso mi alma. De Él viene. ¿Usted cree que Dios es salvación? ¿Sabe lo que es el Dios de salvación? Usted sabe que no hay conflicto en que Él no intervenga cuando usted lo deja que intervenga. Usted sabe lo que es el Dios, revelándole al Dios de salvación. Es donde usted no va a estar acongojada por la noticia mala que le dieron. Es que usted los infortunios no lo va a derribar. Es que usted, el que lo empuja, no va a lograr destruirlo. Me empujaste con violencia para que cayera, pero Jah me sostuvo. Me empujaste con violencia para que me derribara, pero Dios me sostuvo. Dios me levantó y me hizo brillar. El sol de justicia viene saliendo para aquellos que se hacían de la salvación, que toman su salvación, que andan en salvación. ¿Dónde está la mujer aquí que dice, no me moveré de su presencia? Voy a tener que parir este propósito. Digan los hombres que están aquí, los jóvenes que están aquí, no me moveré de su presencia. El propósito de Dios tengo que darlo a luz en esta tierra, porque Él es el Dios que me sostiene. Él es el Dios que me llamó. Él no me llamó para vergüenza, me llamó para victoria y bendición. Y aquí, diga conmigo, el Señor está cerca a los quebrantados de corazón y salva a los espíritus abatidos. O si alguno está pasando por aflicción, ay, pastor, que yo no salgo de una. Ay, pastor, que yo me acuesto contento y amanezco triste. Ay, pastor, que la depresión se fue, pero vino la intranquilidad. Aleluya, déjame decirte que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Clama, clama, dice aquí, el Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Si alguien te hirió, si alguien te quebró el corazón, si alguien te engañó, si alguien te estafó, si alguien te marcó, el Señor está cerca a la quebrantada y los quebrantados de corazón. Y sabe que y salva a los abatidos de espíritu. Aleluya. Así que recibe la confortabilidad de Dios. En esta mañana se revela Dios como el que sana tu alma, como el que sana tu espíritu. Alguien tiene que recibirlo, alguien tiene que crearlo. Dios te salva de ti mismo, te salva de los pensamientos inicuos. Él vino a revelarse a la iglesia. Él quiere entrar a tu espíritu para sanarlo. Él quiere entrar a tu corazón para sanarlo. Él quiere entrar a tu casa, no importa la herida. Ay, que el pastor
pastor no sabe cuánta gente me pasaron por encima. Si Él fue capaz de coger el polvo y hacerte, es capaz de reparar cualquier herida, cualquier daño que te haya hecho un incircunciso, una incircuncisa por ahí. ¿A qué tienes que decir? El mismo Dios que tomó el polvo para crearme es el mismo Dios que puede reparar mi corazón. Es el mismo Dios que puede sanar mi interior. Es el mismo Dios que puede llevarse la enfermedad. Es mi Dios y lo proclamaré. Diga santo, diga santo. Diga santo que no le, diga santo que no lo estoy cobrando. Diga santo, diga santo. Diga santo. Diga santo, motíveme que no le estoy cobrando, motíveme. Se ha revelado el Dios de salvación, ¿Dónde están los que son salvos? Aquí, ¿cuántos gritan? Soy salvo, soy salvo, soy salva. Oh, gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gracia del Señor se derramó sobre mí. Muchos de nosotros nos miran y dicen, mira qué feo tú estás. Tú estás más deteriorado. Porque tú. No, yo estoy bien. Tú estás viendo la silueta de un proceso que pronto pasará. Tú no estás viendo con los ojos de eternidad. Tú no me estás viendo al final. Al final yo soy un bendecido. Al final soy una bendecida. Al final tú eres prosperado. Al final eres un vaso útil. Dios te va a exhibir en la vitrina de el diablo va a pasar la vergüenza contigo. La sociedad que quiere verte destruido va a pasar la vergüenza contigo. El que te quiere ver atrasado en miseria va a pasar la vergüenza contigo. No porque tú quieras hacerle pasar vergüenza, sino porque el Dios todopoderoso es el Dios de tu salvación. Él te levantará. Él te renovará. Él va a hacer que la peña bote el agua en medio del desierto. Él va a hacer que la nube pose sobre el campamento del desierto. Él va a hacer que la despensa se llene en medio de tu escasez. Él va a hacer del desierto un restaurante de carne. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Cuando el pueblo pensaba que estaba en el desierto, Dios le convirtió el desierto en un restaurante y se sentaron a comer carne. En un restaurante le puso Dios a la mesa al pueblo en el desierto y el pueblo quejándose por allá, pero Dios le estaba dando seguimiento. La codorniz iba caro y dice que bajó un mejor pan, que todavía el pan no se mojoció nunca, que todavía la carne no se acababa, porque cuando tú crees que el diablo te tiene acabado, Dios desciende, Él es el Dios de tu salvación. Cuando te tiene atestado contra la pared, atestada contra la pared, Él desciende, se revela el Dios de salvación a la iglesia. ¿Dónde están los que creen en ese Dios? Yo soy el que creo en el Dios de Moisés. Yo soy el que creo en el Dios de Noé. Nosotros somos la generación de fe que trastorna el mundo de la tiniebla. Somos los que corremos en fe. ¿Dónde está la iglesia que dice amén? Porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos que lo creen. ¿Para qué se manifestó? Lo que pasa es que muchos de nosotros confundimos que Dios solamente salva en la eternidad. Dios te vive salvando del atracador a cada rato. Te vive salvando del accidente a cada rato. Te vive librando en el sueño. Te vive librando de la taquicardia. Alguien quiere. Te vive salvando de las enfermedades agudas. Hay gente que tienen que salir de ahí, de ese tipo de salvación. Dios es el Dios de salvación. Él te libra de la muerte a cada rato. Te libra de los atracadores. Te libra del robo. Te libra de la enfermedad. Te libra de la locura extrema. Te libra de la miseria. Alguien quiere. Él te libra. Él te libra. Él te salva. Él se ha revelado como el Dios de salvación para su pueblo en todos los sentidos. Aleluya. Diga conmigo, la salvación eterna es el producto final.
Pero Dios vive salvándome a cada momento. Dios vive salvándome hasta de mí mismo, hasta de los malos pensamientos que el diablo momento de tranque te trae. Dios te vive salvando de ti mismo, de los gigantes que se levantan dentro de ti, de los pensamientos agigantados que te quieren hacer quitarte hasta la vida. Dios vive librándonos de nuestra propia sombra, nos vive librando de los enemigos, nos vive librando de los envidiosos, nos vive librando de la crisis aguda, de la crisis mental, de la salud mental, de la crisis emocional. Dios te libra, Dios te libra, Dios te libra. ¿Dónde está la iglesia que disfruta de ese Dios que está dispuesto a librarla, a salvarla hasta llegar al producto final, que es la salvación eterna? ¿Dónde está la iglesia que aplaude? Oh Dios. Recordemos que el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Cuál es el calificativo? Vino a buscar, diga buscar. Diga, Él me busca. Cuando me le pierdo por un momento, Él me busca. Y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso es que usted tiene que revelarse de esto. Que el Dios de salvación, cuando usted se pierde, Él lo busca. Él vino a eso. Una vez que lo encontró, lo cuida, lo atesora, porque el plan de Dios es que usted alcance la salvación eterna. Cuando Noé salió del huerto, que el diablo le puso en la mente, eso es un Dios tirano, que va a matar, va a caer el fuego del cielo. Tú no ves que me echaron en el infierno a mí, que el huerto que yo tenía se convirtió en una llama de fuego y me condenaron al fuego porque yo no quise obedecerlo. Cuando Adán se le metió ese programa por vía del diablo, se fue de la presencia de Dios. Se fue, dice que se fue. Adán dejó el huerto vacío porque le metieron un Dios terrorífico. Así hay gente que le meten terror a las ovejas con el pastor. Tu pastor es muy jodón, tu pastor es demasiado como cara dura. Tu pastor no lo conoce porque el pastor lo que hace es que cuando ve el lobo sabe que para él la cara dura. El lobo sabe que yo tengo un carácter para él. El oso sabe que yo tengo un carácter para él. Pero se acerca a las ovejas para hacer ver el pastor como duro, como antipático. No, yo no soy antipático contigo. Yo soy antipático contra el lobo. El lobo sabe que el pastor sabe que él viene a depredar, que viene a dañar. Y dice que cuando Satanás le metió el sí de que Dios era malo, se fue. Adán abandonó. Dios bajó a la presencia del altar y dice: Adán, ¿dónde tú estás, Adán? Adán, ¿dónde tú estás? El hombre que tenía todo, que Dios le había creado la cuna, le había creado la vía láctea, las constelaciones, le había creado el mar. De repente tuve miedo y me escondí. Oye, ¿a quién se está escondiendo? Porque cuando fallamos, pensamos que ya Dios no nos quiere. Y Satanás nos mete en el pensamiento: ya no vaya a la iglesia. Ya no vaya a esa iglesia ya. Cuando fallamos, el diablo quiere que tú te escondas de la presencia de Dios, porque él sabe que cuando te escondes de la presencia de Dios, eres presa fácil para entrar. Ausencia de Dios, presencia del diablo. Alguien tiene que decir: a ver, ausencia de Dios, presencia del diablo. Quiero decirte esto. Y dice que como Dios es el Dios de salvación, Satanás alejó a Adán desde el huerto, se vistió con un ropaje allá que Dios ni lo conocía, pero dice: mira, Adán, yo no es con eso que te quiero vestir. Yo tengo una vestidura de misericordia y de perdón. Yo tengo una vestidura de salvación aquí. Y dice que mató un cordero y lo vistió con pieles. Dice que mató un animal y lo vistió con pieles. Y entonces le puso la vestidura de misericordia. ¿Por qué Dios le puso la vestidura de misericordia a la iglesia? Para que la iglesia también tenga misericordia con los hermanos que están ahí. No es verdad que usted va a traer una persona pasando vergüenza, pasando trabajo, pasando boche del mundo y traerlo a la iglesia, y porque se derribe una vez, usted lo va a sacar de la iglesia. No, lo mismo que Dios hizo con Adán, que lo vistió de misericordia, lo trajo al huerto, le hizo un altar. Es lo que la iglesia tiene que proclamar. El Dios de salvación, aleluya, no le quita los méritos a su iglesia después que se los dio. El Dios de salvación no te va a dañar, no te va a dejar porque haya cometido un fracaso quizás en el camino, un tropezón. Él te va a buscar, te va a restaurar. Déjate agarrar del Dios de salvación, déjate tomar del Dios de salvación, que Él quiere ponerte la vestidura de misericordia y de perdón. ¿Dónde está la iglesia que está aquí? Adán volvió a la presencia de Dios. Señores, como Dios en su gracia crea todo, Yajaira, la tierra, le pone el nombre a los animales, le da una tierra para Adán y para Eva. Y el enemigo
Le puso un chi tan desviado al hombre que corrió de la presencia de Dios, del Dios amoroso. Y cuando él pensaba que Dios lo iba a matar y abandonar, lo que Dios le puso fue una disciplina de restauración. Hello. Pero lo vistió primero. No lo vistió con la religión. No lo vistió con la ropa de la religión. Porque él estaba bien vestido con hoja. Porque él fue y se puso un traje. Porque el hombre siempre quiere, con su concepto, tapar su desnudez delante de Dios. Nosotros siempre queremos tapar nuestra desnudez. Queremos presentárnosle a Dios como nosotros queremos. Y tú te vas a presentar a Dios como Él quiere, con la vestidura que Él quiere. Él sabía que tú estabas desnudo. Ahora, como tú sabes que estabas desnudo y te encaprichado, y tú sabes que el pecado hiere y Satanás te acusa, Él te dice: yo tengo una vestidura de misericordia para ti, yo tengo una vestidura de perdón para ti. Buscó a su hombre, buscó a su mujer, y dice que lo vistió con pieles. Las hojas se secan y se van y se queman, pero la piel es difícil, porque la piel después que se seca, ahí es que dura, ahí es que el cuero dura después que la piel se seca. Aleluya. Ahí es que después que se le va ese bajo. Aleluya. Y algo que me llama la atención es que con pieles lo vistió. Usted ve ese bajito a mundo que le sale a usted. No es para que se vaya a la iglesia, ¿no? Es para que tenga misericordia. ¿Usted cree que la piel se le ve el bajo así por así? Y más en aquel tiempo que no había higiene tan fácilmente. Me imagino había hierba aromática. El hombre siempre descubre en su etapa. Pero allí una piel encima era para que el hombre se recordara que la vestidura de santidad que puede tener, era para que la mujer se recordara que la vestidura de santidad que puede tener dentro de la iglesia no se la puso él. Se la puso la gracia de Dios. Se la puso, Dios te vistió de salvación. ¿Dónde están aquí? Dios te vistió de salvación. Esa vestidura que Dios le puso a Adán es la misma vestidura que le puso a la iglesia. Que aunque a la iglesia muchas veces le sale el olorcito del pecado, y dice: ay, pero Dios mío, y porque yo siempre vivo haciendo lo mismo, y este carácter que yo tengo. Ese es el olor de la vestidura del pecado que está debajo de la vestidura de salvación. Es para que tú vivas humillada, es para que tú vivas en búsqueda, es para que tú vivas rendido, es para que tú vivas, aleluya, no acusando a los otros, ni dañando a los otros, ni exigiéndole a los otros cosas que tú no puedes cumplir, cosas que te costaron 10 años, 20 años a ti. A lograrla tú quieres metérsela, adjudicársela a una persona en 15 días en la iglesia, en 20 días en la iglesia, en 2 años en la iglesia. Hay gente que tienen que entender esto, por favor. Dios te puso la vestidura de salvación hasta que se desgaste ese viejo cuerpo del pecado, hasta que se desgaste la vieja vestidura del pecado. Él es el Dios de tu salvación. No te vayas al mundo a seguir pecando. No te hagas esclavo del mundo, porque Dios descendió para salvarte, para restaurarte, para darte vida juntamente con Él. Dáselo grande a Él. Dáselo grande a Él. Dios quiere que toda la familia de la tierra sean salvas. Por eso la iglesia gana familia. Una iglesia que entiende que en Dios hay salvación, se preocupa por la salvación de otras familias que no tienen a Dios. Me llama la atención que los discípulos en aquel tiempo lo mataban, pero ellos siempre seguían conquistando familias. Hoy no matan a la iglesia, pero la iglesia se rezaga y le deja a la familia a los religiosos que la confundan. Cuando a la iglesia se le reveló el Dios de la salvación, los religiosos van y pasan la vergüenza por su religión. Van y pasan, le cierran hasta la puerta en la cara. La iglesia no quiere levantar una célula. La iglesia no quiere pasar vergüenza por el reino. Porque cuando tú entiendes que Dios es Dios de salvación de toda la familia y que la única puerta de entrada ya se te reveló a ti, que es Cristo, tú vas a querer ir a tocar puertas, decirle: vine a traerle un estudio bíblico, vine a traerle una oración. ¿Y sabe qué? Hay gente religiosa que se están matando porque no tienen el Espíritu Santo. Lo único que pueden evitar la muerte en los hogares que están ahí afuera, vulnerables, que Satanás lo usa para matar su esposa, matar sus hijos, matarse ellos, es la iglesia que tiene la vida de Dios. La iglesia que tiene la vida de Dios, la iglesia que tiene la salvación de Dios, la iglesia
iglesia tiene que ir a esos hogares a ofertar la vida que tiene. Hay iglesia, a un movimiento en tu casa, a un movimiento cerca de un vecino, a un movimiento en tu patio, que la gente que tiene necesidad va a comenzar a acercarse a ti, a la célula con 2, con 3, que ese uno que tú te ganes le va a decir a otro: mira, cada vez que yo voy allí al rancho de fulano de tal o al patio con fulano de tal, ¿sabes qué? Me siento diferente. Ven conmigo para que oren por ti, porque la iglesia tiene el poder para cambiar. La iglesia tiene el Dios de salvación. La iglesia tiene el poder que salva, el poder que restaura, el poder que cambia, el poder que sana. ¿Dónde está la iglesia que cree en el Dios de salvación? La iglesia es la esperanza de salvación de la familia de la tierra. El plan de Dios, diga conmigo, el plan de Dios es salvar a la familia y a las naciones. La salvación se obtiene, diga conmigo, se obtiene a través de ejercer la fe en Jesucristo, a través del arrepentimiento, del bautismo, que es el compromiso, y recibir el Espíritu Santo. Un caminito para que la gente ya entren en salvación y comiencen a recibir los beneficios de ella. Arrepentimiento. Bautismo, que afirma tu fe, que es también ligado al arrepentimiento. Y conquistar el Espíritu Santo, porque es el gobierno del Espíritu Santo ahora. Una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia sin barrera. Es una iglesia que está expensa a lo que el diablo quiera. Una iglesia sin Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que tener ese poder que usted siente ahí. Por eso es que la palabra tiene que tener ese sazón espiritual que usted siente ahí. Las palabras son espíritu. Y las palabras, cuando se hablan bajo la frecuencia del espíritu, usted tiene que sentir que el Espíritu de Dios está en esa palabra. Antes de llegar a sus oídos, la palabra tiene que convertirse en espíritu, porque ellas son espíritu y son vida. Usted ahora mismo está recibiendo espíritu y vida. Por eso usted ve que hay un mover, que la palabra, cuando se dice bajo la unción del Espíritu, la palabra tiene que hacer un efecto. Tiene que provocar una alegría, un rompimiento. Tiene que provocar algo en el que le escucha, porque son espíritu y son vida. Por eso usted ve que usted se estremece cuando escucha la palabra, porque si la palabra no tiene el sazón del Espíritu, usted va a escuchar una palabra seca y vacía que no va a afectar a nadie. ¿Estamos aquí? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, dice Corintio, esto está en Corintios, 1 Corintios 1:18, porque si cuando éramos enemigos de Dios, ¿cómo éramos nosotros? Fuimos reconciliados con Él. Si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Wow. Éramos enemigos nosotros y Él nos salió a buscar. Lo mismo que hizo con Adán. Adán se enemistó con Dios y salió corriendo. Así mismo hicimos nosotros. Éramos enemigos, les corríamos a Dios. Ya no es tiempo de correr a Dios. Ya no es tiempo de correrle a Dios. Ya no es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de entregarnos más. Estamos en una etapa final de la iglesia. La iglesia tiene que enamorarse más, de apasionarse más por Dios. La iglesia tiene que buscar más a Dios. La iglesia tiene que estar más unida. La iglesia tiene que estar más comprometida. Porque la salvación le pertenece a la iglesia. Pero también a la iglesia le pertenece llevar salvación y proclamar salvación a otra familia. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él, cuando tú eres enemigo, te reconcilió, ya está aquí, ¿cuánto más por la misma razón, si permanecemos en Él, seremos salvos? Lo que estamos diciendo, estamos afirmando la fe de los creyentes que a veces se ven desanimados, que no quieren venir ni siquiera a la iglesia, porque están pasando por situaciones naturales, de la carne, pecaron, se airaron,
El marido que no entiende mucho de lo de Dios la hizo enojar, la hizo coger un pique. O la esposa. Y te dice, yo no sé para qué tú vas a esa iglesia. Dice, yo voy a llamar al pastor porque tú estás demasiado rebelde, que me llame a mí para yo decirle, varón. Por lo menos ella está más adelante que usted. Sí, porque hay mucho espíritu que quieren mantener a la mujer bajo un yugo sin ellos estar conectados a la cabeza que Dios. Ellos quieren ser cabeza. Y yo no lo puedo entender eso. Y yo estoy entendiendo el mundo ahora porque la gente que está allá afuera matando a la mujer es que quiere que la mujer se someta sin ellos someterse a Dios. Y Dios es la cabeza del hombre. Y hasta que el hombre no pone a Dios como su cabeza, la mujer lo va a ver como un contrario. Y lo obedece porque hay mujeres que tienen buena sumisión ahora. Y hay mujeres que... Pero mamá se ganó a papá. Murieron en el evangelio los dos. Mamá no creía ni en Dios y papá era un borrachón y un brujero, un santero. Y yo a temprana edad dije, papá, esos cuadros hay que botarlos. Bótalo, mijo, yo sé que en ti hay algo raro, me dijo. Coge esos santos y bótalos. Quémalo si tú quieres. Yo quemé el primer altar de papá y papá se convirtió conmigo. Después mamá, que no creía ni en ella misma, se convirtió conmigo. Porque cuando Dios llega va a calar. Pero tenemos gente que quiere manipular a los cristianos que están confesos y a los que están activos con que ellos les exigen una vida que ellos no están viviendo. No, hermanito, mire, lo que pasa es que usted está juzgándola a ella, pero yo no lo veo a usted en la iglesia ni en un culto relámpago, yo lo veo. O sea que ella está mejor que usted. A ese pastor no se le puede decir nada de su oveja que dice. Yo siempre he dicho que las ovejas más santas son las mías. A mí no me esté maltratando. Dice que tú no puedes maltratar el buey ajeno, que no puedes maltratar la oveja ajena. Usted tiene que dejar que cada persona, Dios lo siga libertando, porque ya ellos dieron un paso hacia adelante a la salvación. Ya ellos están en salvación, ya ellos andan en salvación. Usted no está aquí para acelerar el proceso a nadie. Usted también tiene que estar aquí, ¿sabe para qué? Para que meta manos con Dios, que ayune, silicie, rompa cadenas y le diga: Dios, tú eres mi Dios de mi salvación. Si me traíste, si cuando yo era enemigo tuyo tú me reconciliaste, cuánto más ahora que estoy salvo en Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia? Si cuando éramos enemigos Él nos reconcilió, con más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida en Cristo Jesús. Romanos 5. Esto está en Romanos 5:10 para que usted lo lea allá en su casa. Porque Él dice que nosotros éramos enemigos. Y a veces el enemigo, cuando nosotros fallamos aquí, nos dice: ya tú no sirves para cristiano. Pero yo no servía y Él me reconcilió. Todavía yo no he llegado al clima de lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo lo que tengo que ponerle mi vida en la mano para que Dios rompa esa cadena, para que Dios me liberte. Yo quiero ser una sierva de valor, quiero unirme a la congregación, yo quiero unirme al servicio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy vacando. Recuerden que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Para quiénes? Primera de Corintios 1:18. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es cambio para los que se salvan. Es decir, para nosotros, para todo el pueblo de Dios, es salvación. No permita que aquellos que ven el evangelio como locura te lo hagan ver con asco. Tú tienes que ver el evangelio como la salvación, el poder de Dios. El evangelio es locura para los que no lo entienden, pero para los que somos salvos, para los que fuimos llamados, debe ser de salvación, de gozo, de regocijo. Entren por alabanza. ¿Por qué? Porque ustedes eran enemigos de Dios, éramos enemigos de Dios, y Él nos salvó para que celebremos fiesta. Primeramente por la resurrección, por la muerte y resurrección de Cristo, y segundo por la resurrección de nuestra vida del pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos resucitó juntamente con Él para darnos vida juntamente con Él, para hacernos gobernar juntamente con Él y para darnos salvación juntamente con Él. Diga: revelando al Dios de la salvación. Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará.
Aquí hay un cambio. Hasta que no entreguemos nuestra vida por Él. Ya la vida que nosotros vivimos no es la vida que nos complace a nosotros, sino la vida que le complace a Él. ¿Qué tal si Dios está haciendo el canje para ustedes? Dios está haciendo un cambio en ustedes. De una vida perecedera a una vida eterna. De promesas perecederas a promesas eternas. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, el que me la entregue, el que decida vivir para mí, la hallará. Hallará promesas eternas. Hallará promesas de salvación en constante movimiento. Hallará abundancia. Hallará la vida plena. Aleluya, porque hay gente que se afanan y siguen el mismo afán. Sin embargo, cuando tú te metes en Dios, Dios te hace resplandecer y abundar sin tenerte que afanar tanto. Porque cuando cambia tu vida de afán por una vida de ocupación en Dios, por una vida de adoración, no es que no trabaje, no es que no tenga proyectos, es que elimine el afán. El afán va a dañar tu salud. Al final te va a quedar sin salud, sin deseo de adorar. Sin embargo, cuando te ocupas en lo de Dios, Dios te devuelve la vida. No he visto uno de Abraham que haya dejado padre, madre, hijo y heredad. El que no reciba 100 veces más en esta tierra, más una vida eterna en los cielos. O sea, Dios quiere derramar su gracia total. Hay gente que Dios le da un negocio y ya es que no quieren cerrar el negocio a las 2 horas de la iglesia. Si Dios te da el negocio, también los clientes vienen por ahí, ven, cumple con tú. Cumple. Porque es que hay gente que Dios no le puede dar nada. Lo perdió ahí mismo. Hay gente que lo pierde tú hasta de la iglesia. Porque tú juras para que Dios le abra camino, Dios le abre el camino, pero no saben manejar el tiempo. Recuerda que el primer tiempo, Dios es el primer lugar, primer que tu negocio. Hello. El primero que tus diligencias personales. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. El prójimo tiene que ver con todo lo que tú haces después de honrar a Dios. Dios no se le puede quitar de la ecuación de ser primero. Y eso no sucede porque la gente quiere, no sucede porque el individuo quiere, sino porque de una vez le atrapa un afán y una ansiedad de organizar las cosas. Tienes que organizarlas, pero no se va a organizar las cosas si le quita el tiempo al que puede organizarte. Tienen que tener cuidado porque Dios quiere bendecirlo a todos. Aquí donde Dios no tiene cara bonita, aquí Dios tiene hijos, tiene hijas. Dios quiere prosperar tu negocio, quiere prosperar a tus hijos. Pero cuando te quita la ansiedad, el afán, y entonces viene y lo rinde y te ocupa en lo de Dios. Hay gente que tú le das una oportunidad para que sirvan en la puerta y te dejan, no sé qué rayos que hacen por ahí. Cuando ya tienen una oportunidad, están perdiendo la bendición de tener el privilegio de servir al Señor. Mire, yo dejaba cualquier cosa cuando me decían, era un orgullo para mí. Bonilla, usted va a recibir los hermanos. Venía yo más bonito que todos los días. Yo que soy un tipo bonito de naturaleza. Y entonces, ese día me ponía yo más bonito. Y me echaba un chin de perfume. Si no tenía perfume, me echaba un chin de perfume para abrazar a los hermanos. Y con agrado le daba la bienvenida. Era un privilegio para mí servir en la casa de Dios. El privilegio más grande que puede tener una iglesia es que lo pongan en un servicio, hasta brindar el agua al predicador, a recibir a los hermanos que están allí, a traer los hermanos a la silla. Uno lo entra acá y el otro lo espera ahí, lo lleva a la silla que le corresponde. Eso es un servicio. Usted viene a la iglesia al servicio, a adorar, a exaltar. Usted parte de un reino. Entonces, cuando usted hace eso, se añade a un cuerpo y ese cuerpo recibe la bendición. Dios quiere bendecir completamente la iglesia. La número 3 y ya los que faltan son la número 4. Se la doy. Diga: revelando al Dios de mi salvación, conociendo al Dios de salvación. Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará o la ganará. Aquí no habla de un intercambio de vida. ¿Qué? ¿Un qué?
Tiene que haber una transición. Usted llegó pecador, con toda la mala maña del mundo, con toda la atadura del mundo, pero llegó a la iglesia para irse transformando. Tiene que verse en el caminar con Cristo, tiene que verse una persona diferente a la que entró hace 5 años. Yo le pregunté, varón, ¿y qué es lo que usted está comiendo después que sale de la iglesia? Porque yo le veo a usted peor cada día. Tiene 5 años conmigo y yo no le veo cambio a usted. ¿Qué es lo que está pasando? Dígame si usted es una fruta de esas que duran 20 años para la fruta, para yo saber. Para yo saber cuál es el abono que debo echarle, porque también no es para sacarlo del reino. Porque hay árboles diferentes para que dé los frutos, porque un cristiano se espera fruto de él. Por su fruto lo conoceréis. El pastor conoce a un cristiano cuando está madurando, cuando se acerca, pastor, yo quiero hacer esto, pastor, yo quiero participar, pastor, yo me quiero formar, pastor. Uno se da cuenta cuando el creyente está madurando porque está adquiriendo compromiso y se acerca al pastor que quiere hacer algo y muestra su motivación. Porque la salvación, cuando tú te sientes salvo, tú quieres agradecer con algo a ese que te salvó. No me diga a mí que una gente que usted lo vea a usted ahogándose en un hoyo, venga, tire una guindola, se tire él, lo saque, que usted no va a querer hincarse entre los pies después que sale de ahí. O es un ingrato agudo o no ha entendido lo que es gratitud. ¿Cuánto aman al Dios de su salvación? Por eso una iglesia agradecida, de gente agradecido, de gente que saben que eran perdidos, que éramos enemigos de Dios, aleluya, no pueden estar reteniendo tanto su vida humana cuando Dios lo está llamando a una vida de abundancia. Diga conmigo, yo le entrego totalmente al Dios de mi salvación esta vida que tengo, aleluya, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda en él la hallará, aleluya, hallará la abundancia de esa vida, hallará la abundancia de esa salvación, tendrá salvación eterna, tendrá motivación eterna. ¿Dónde está la iglesia que dice vale la pena el canje, vale la pena cambiar de vida, vale la pena ocuparme de las cosas de Dios, vale el sacrificio? Corintios 5:15. Ahora, hermanos, quiero recordarle que el evangelio, que la buena noticia, porque evangelio es buena noticia de salvación, que le he predicado, que la buena noticia que le traigo, que el evangelio que le he predicado es el mismo que recibieron, en el cual deben mantenerse, diga mantenerse firme mediante a este evangelio. Ustedes son salvos por medio de este mensaje, de creerlo, de mantenerlo. Ahora el Dios de salvación dice que hay un mensaje que ustedes deben retenerlo, que es llevar buena noticia de salvación a otros. ¿Para qué está la iglesia? No solamente para saber que tiene un Dios de salvación, que Dios lo salvó, sino para el compromiso de llevar la buena noticia a otro. Si usted ve la noticia se asombra. Que se robaron un niño, que lo mataron por allí, que la mujer la mataron, que el tipo se mató. Entonces, ¿por qué? Es ausencia de Dios, presencia del diablo. Cuando la iglesia entienda esto, va a pasar la vergüenza que sea por salvar una familia. Cuando la iglesia entienda esto, Cristo vino y fue azotado, becado, vituperado. Él sabía que lo iban a matar, pero iba a salvar el mundo. Hello. La iglesia sabe que lo van a ofender. La iglesia sabe que le van a dar boche. La iglesia sabe que le van a tirar la puerta en la cara. Pero dice, voy a entrar el reino a esa casa. Voy a entrar el reino a esa vida. Voy a entrar el reino de salvación a esa familia que vive peleando cada día. Yo me voy a comprometer con hacer la célula. Yo me voy a comprometer con hacer el grupo pequeño. La tierra va a sufrir violencia porque yo me levanto a proclamar al Dios de la salvación. Una iglesia que salva, una iglesia que cree en su salvación, también busca la salvación de otro. Una iglesia se levanta en su terreno, una iglesia se levanta en su casa, una iglesia se levanta, miembros que se levantan a decir, no, en esta casa, en este territorio, yo voy a sembrar la buena semilla que me salvó, la buena semilla que me llenó, la buena semilla que me libertó, yo también la voy a sembrar. Diga, es cuestión de obediencia.
Diga, el mensaje hay que llevarlo. Porque lo que yo mismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestra culpa, que murió por nuestro pecado. Él pagó por toda la criatura la ofensa. Fue sepultado, fue resucitado al tercer día. Según la Escritura, se revela como el Dios de salvación. Porque en Cristo los cristianos asumen el compromiso de su Señor. Vayan y hagan discípulos a toda la nación. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? ¿A quién mandó? A la iglesia agradecida, a la iglesia que conectó con la salvación. La iglesia que ama su salvación. Y no solamente que ama su salvación, sino que también ama que otros sean salvos. Una iglesia que ama llegar, que ama heredar, pero no solamente ella ama heredar, sino que quiere que los demás hereden. Encausan a los que no se están doctrinando, a los que no están congregándose. Los que tenemos lo consolidan y lo hacen entender cuáles son los días que tienen que estar en la iglesia, cuáles son los días de su enseñanza, cuáles son los días. Y entonces esa iglesia se ocupa de que todo el que Dios llamó, que está resucitado, que era muerto, que estaba muerto en delitos y pecados, que entonces se transforme a la vida de Cristo, porque andando en salvación es que heredamos la promesa de Dios. En hebreo hay algo que quiero decirles para concluir y para orar entonces la oración al Dios de salvación. Aquí en el libro de Hebreos 5, 7 al 9 dice, en los días de su vida natural, hablando de Cristo. ¿En qué día? ¿Que usted está viviendo también? ¿Una vida qué? Natural. Porque la obediencia duele. ¿Te oye? La obediencia duele, porque la obediencia es quebrantarte tú para seguir la dirección de otro sin tú querer, solamente hacerlo por gratitud. Y aquí está marcando que Cristo en los días de su naturaleza, Hebreo, ¿lo están leyendo allá? Hebreos 5, 7. ¿Ya lo tiene usted? En los días de su vida natural, Jesús ofreció oraciones. ¿Qué ofreció? Ruego, dice una versión. Y súplica. Con fuerte clamor. ¿Con qué? Con grande clamor. ¿Y qué? Pero tiene un clamor, ¿y qué? Clamor y lágrimas. ¿Cuántos se han envuelto en eso, en clamor y lágrimas? Yo sé lo que es eso, entregando algo que no me deja obedecer a Dios. Porque la obediencia a Dios cuesta despojar una potestad que se alojó dentro de ti, que gobierna esa debilidad, que no te deja avanzar en esa área. Y Cristo dice que con gran clamor y lágrima, al que le podía, clamó con gran clamor, con lágrima, al que le podía salvar de la muerte, y fue que escuchado por su reverente sumisión. Diga, reverente sumisión. Si Cristo tuvo obediencia, le dolió la obediencia, tuvo una reverente sumisión, ¿cómo tienen que estar los cristianos? ¿Cuál es el perfil del cristiano? Ser como él. Ejemplo yo le he dado para que como yo he hecho ustedes hagan también. Es cuestión de obedecer. La iglesia quebrantada obedece. Y la obediencia no tiene que ver con querer, sino con comprometerte a obedecer para agradar a quien tú amas. ¿Hello? Cuando Cristo llora, Cristo no le llora a los látigos. Pero cuando se aparece a hacer su voluntad y reemplazar la voluntad del Padre, dice que le salen dos grandes gotas de lágrimas como de sangre. Dice, si es necesario, Padre, que no pase de mí esta copa, chancéame aquí, no, yo no quiero ir. La voluntad le pedía, no vaya, muy doloroso, mas no se haga mi voluntad. Es entregar la voluntad que te va a hacer llorar, porque la voluntad de nosotros es la que se opone a la voluntad de Dios.
Y Cristo, sabiendo que la voluntad se estaba poniendo, dice que con gran lágrima, con gran clamor al que le podía librar de la muerte, dice que clamó, y por su temor reverente Dios lo levantó, lo libró. Cristo pasó la prueba obedeciendo. Una iglesia que entiende que tiene a un Dios que se le revela como el Dios de salvación, entrega todo lo que no agrada a Dios para seguirle a Él. Así es. Al que le podía librar de la muerte. Ay, ¿a quién tú clamas? ¿A quién tú clamas en esos momentos de angustia? Al que te puede librar de la muerte. Cristo sabía a quién debía clamar. Él no llamó a su mamá, no llamó a los fariseos, no llamó a los saduceos, no llamó a su amigo de Nueva York, no llamó a su amiguita. Él dijo: yo tengo a alguien a quien clamar, yo me voy a humillar, voy a ir al monte y allí voy a orar y le voy a decir: Abba, Padre, Padre mío, aquí estoy. Hay una voluntad que se ha levantado contra tu voluntad, aleluya, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Yo quiero agradarte, tú eres el Dios de mi salvación, solamente en ti tengo socorro, tengo oportuno socorro en ti. Tengo la salvación asegurada. Padre, 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 no se haga mi voluntad. ¿Dónde está la iglesia que se transfiere? La iglesia que entiende que el Dios de la salvación se le reveló. La iglesia que entiende que se levanta a obedecer más allá de su fuerza, que se levanta a servir a Dios más allá de su fuerza. A Dios no se calcula para creer, a Dios se le cree y punto. A Dios le impresiona gente que estén dispuestos a adorarle, saltarle, a glorificarlo, a decirle al diablo: vete de ahí, voluntad, vete de ahí. Yo estoy humillado aquí en obediencia, con temor reverente desato el temor reverente en la iglesia del Cordero, esa iglesia que Cristo viene por ella, esa iglesia vestida de blanca, de lino fino, la obra justa y resplandeciente de los santos, una iglesia que no negocia el sacrificio de la cruz, una iglesia que dice todo por Dios, una iglesia que dice: estoy humillado hasta lo sumo porque quiero agradarte, Dios. Y entonces luego esa sumisión lo llevó a ser autor de eterna salvación. Hello. La sumisión lo llevó a ser autor, el autor de la salvación. Ahora ya el Dios de salvación se revela en que Cristo es el único que puede operar para la salvación de cada uno de nosotros. Póngase de pie y vamos a renunciar a esto. Lo va a hacer con amor, creyendo. Levante su mano. Aquí hay un Salmo 84, 19. Espíritu Santo, la iglesia ha recibido la comida de hoy. Hablo a los espíritus que están aquí. Se conectan con el Espíritu de Dios. Cada hombre, cada mujer, cada niño. Hey. Diga conmigo: restáuranos, Señor. No, dígalo más fuerte: restáuranos, Señor Dios Todopoderoso, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Sálvanos, sálvanos hoy. Gracias, Padre, por revelarte como el Dios de salvación. Gracias, Padre, por darnos pies hermosos. Gracias, Padre, por hacernos proclamar tu reino. Gracias, Padre, por sacarnos de la enemistad. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, Padre, porque nos vestiste de salvación. Gracias, Padre, porque te revelas, declárelo, porque te has revelado en este día como el Dios de salvación, como el Dios que salva, como el Dios que restaura. Alguien tiene que clamarle al Dios de su salvación. Diga conmigo: restáuranos. El espíritu abatido, el espíritu angustiado, el alma abatida, hoy se restablece. Los pensamientos tóxicos que vienen a la iglesia los reprendemos, los atamos. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de los gigantes dentro. Sálvanos, sálvanos, sálvanos. Levántate, Dios. Esté atento a tu iglesia que te clama, una iglesia que levanta el Dios de salvación, una iglesia que se postra, una iglesia que se humilla. Queremos tener temor reverente, queremos humillar
inclinarnos reverentemente para que tu voluntad sea. Hoy declaro, levanta tu mano por favor, decláralo. Oh, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, decláralo. Avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Es lo que la ponen. Salvación, 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 salvación. Salvación, salvación, salvación. Se cae toda escama de los ojos, se destapan los oídos. En el nombre de Jesús vuelve el ánimo de la iglesia. Todo lo que te quitó el ánimo, fuera, 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 fuera. Toda carga, todo desánimo, toda contaminación espiritual, fuera, 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 fuera. Toda contaminación espiritual, aleluya. Todo espíritu afligido se despierta. Toda alma batida se sana. Almas heridas se sanan. Corazón herido se sana. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque mi Dios Jehová para llevar libertad al cautivo, para sanar a los enfermos. Se abren las cárceles espirituales ahora. Se abren las cárceles espirituales ahora. Se abren las cárceles espirituales. Levanta tu mano. Se abren las cárceles espirituales ahora. Sale de la cárcel para que te adora. Alma mía, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Alguien tiene que dar una orden a su alma. Alaba a Jehová. Hay beneficio en Jehová. Hay beneficio en adorarlo. Hay beneficio en exaltarlo. Dale la gloria, dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria. Alguien tiene que moverme algo. Se alegra en el Dios de su salvación. Levántate, iglesia. Sálvanos. Levanta tu mano, iglesia. Rebosema catarabasanda. Se despiertan los espíritus aquí. Se despiertan los espíritus de cada hermano, de cada joven. Comienzan a correr, a temer por su salvación. Hoy declaro. Vamos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que alegra su corazón? Rebosama. Gloria. Hay gloria. Vamos, báteme algo. Alégrate en el Dios de tu salvación. Alégrate. Nos alegramos en el Dios de la salvación. Restauranos, avívanos, oh Dios. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que proclama? Él te salvó, te redimió, tiene vestidura de salvación, te vistió 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 de salvación. Se va, te va a caer. Oh. Que se llene. Con tu gloria, llena tu casa, que se llene tu casa. Me vistió de salvación. ¿Cuántos están vestidos de salvación? ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios, vamos, avivamiento en la casa.
casa. Una iglesia viva, una iglesia viva, una iglesia que corre, una iglesia que sacude el mundo de la tiniebla, una iglesia llena de vida de Dios. Que se llene tu casa. Con tu gloria, llena tu casa. Que se llene, que se llene, que se llene. Abre tu corazón. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Llena tu casa. Llénalo. Recibe, 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 iglesia. Abre tu vida. Abre la puerta de tu alma. Abre la puerta de tu alma. Abre la puerta de tu alma. Mueve tu mano y abre la puerta de tu alma. Recibe. Recibe. Levanta tu mano ahora. Levanta tu mano. Se abre la puerta del alma. Se va toda depresión. Se va toda preocupación. Se restaura tu corazón. Se restaura tu vida. Él es el Dios de tu salvación. Él es el Dios de tu salvación. Vamos, levanta tu mano un minuto más, un minuto más. Un minuto más. Deja que el Espíritu Santo entre. Déjalo, déjalo que entre. Déjalo. Él es tu Dios eterno. Tú eres mi adoración y mi Vamos. eterna canción. Vamos, abre tu corazón, abre tu corazón. Despójate de toda carga. Todo mi interior se va, se va, se va. Es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré. Abrázalo. De tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Abraza al Dios de tu salvación. Él no te dejará. Recibe esa descarga de Dios. Recíbela. Bota la presión, bótala. Si tiene que llorar, llora en su presencia. Mi corazón. Vamos, vamos, entra, entra, entra. Encontré mi salvación. ¡Oh! Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Sí. Tú eres mi Adoración. y mi eterna canción. Abre tu corazón, hija, hijo. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. ¡Vamos! Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré